En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. El altar representa el propio Dios. Esas palabras que el médico había dado durante 1 año y medio que me estuvo tratando, en ese momento todo se queda en el altar. El altar no nos debe nada a nosotros. El altar nunca deja de deberle algo a alguien. Jamás. Cuando yo subí al altar, esa fuerza que yo ya no tenía para luchar, porque yo había perdido esperanza, esa fuerza que yo tuve para luchar, se me vino de nuevo. Esa fuerza, digo, no, es aquí, es aquí. Y ahí empecé, bajé del altar. Pero cuando yo bajé del altar, mi situación fue otra. Cuando yo bajé del altar, esa palabra que usted acaba de decir fue dentro de mi mente. Elena, levántate, yo estoy contigo. Cuando yo me bajé del altar, mi visión cambió. Nuestra vida está aquí. Esto es lo que ha cambiado nuestra vida. Y nunca se va a comparar lo que nosotros damos a Él, a lo que Él da para nosotros. Lo que nosotros damos es mínimo a lo que Él hace por nosotros. Una vida totalmente transformada. El altar está a su disposición, porque el altar no está en cuarentena. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32, y en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Despierta, Bonaire, despierta, porque el Espíritu de Dios está con usted. Muy buenos días, que la luz y la fuerza del Espíritu Santo llegue ahí a donde usted se encuentra y también llene a toda a sua casa e a sua família através da fé. Estamos dando início ao programa Hablando de Vida. Saludo especial a você que nos escuta por Alfa 93.1 no FM e você também que nos acompanha através de nossa página del Facebook. Eu deixo aqui agora a sua disposição as linhas telefônicas e abro também aqui o vidro onde está o aceite para colocar a partir de agora os nomes para a oração. Depois de uma madrugada de oração em el altar, eu tenho certeza que essa programação levará a você vida e esperança através da fé. E hablando de vida e esperança, nós estamos preparando as petições para serem enviadas ao Valle de la Decisão, allá em Jerusalém, el Valle de Gedeón, el mesmo lugar onde Deus deu vitórias a Gedeón, deu a vitória sobre todos os inimigos, também dará vitória a todos aqueles que subiram ao altar e puseram sua vida representada por um sacrifício en el altar. E quero começar essa programação escutando um testemunho de uma pessoa que, colocando en el altar sua vida através de um sacrifício, hoje nos pode contar um cambio, uma nova história em sua vida. Já regresso. Mi vida yo llegué totalmente destruida. Problemas eran espirituales. Yo padecía de insomnio, depresión. No podía dormir por las noches. Escuchaba voces, ¿verdad?, que me hablaban por mi nombre, me levantaban, no era nadie. Veía bultos también. Yo cuando iba por la calle yo sentía que alguien me observaba, que iba y que me observaba y volteaba y pues no era nadie. Yo encontré también trabajos de brujería. No me explicaba por qué. Yo decía, bueno, Dios mío, ¿por qué si yo no hago daño a nadie?
Yo sufrí mucho también en la vida sentimental. Vaya, porque no me dieron el valor que yo necesitaba, ¿verdad? Como mujer. También padecía problemas económicos. También mi vida, el sueldo realmente que yo ganaba, que el sueldo que yo tenía era muy, muy bajo, que no alcanzaba para nada. Tenía que hacerme cargo de mi hija, gastos de todo, vaya. No alcanzaba, la verdad no alcanzaba para nada. Yo después de haber tenido casa y un carro, un negocio y pasar a no tener nada, tenía problemas con mi ex esposa, gritos, golpes, y ya mejor decidí divorciarme. Y en esas circunstancias pues sí te quedas con la sensación de fracaso. Tuve que irme a vivir con un familiar. No quería salir, no me bañaba, me dejaba crecer la barba. Tuve que ir a recoger botes a la calle. En la ciudad donde yo vivo hay una fundición de aluminio. Iba ahí donde entran los trailers. Y ahí recogía lo que se les caía a los trailers. Iba y lo vendía para pasar el día nada más. Yo lo que quería ya nada más era dormir, estar dormida. Solamente estar dormida, y mi hija, mamá, tengo hambre, quiero comer, solo me levantaba porque mi hija me pedía, ¿verdad?, que para comer. Yo ya no tenía ganas de vivir. Yo llego al Templo de los Milagros, yo recibo por medio de una invitación, recibo un periódico, una invitación, tocaron a mi puerta y me llamó la atención porque yo vi los testimonios de otras personas que cambiaron su vida. Y en lo particular me llamó la atención de un testimonio que estaba pasando por la misma situación que yo. Entonces yo dije, aquí me pueden ayudar. Fue una experiencia maravillosa que no tengo palabras para yo explicar. Fue una certeza, una seguridad de que yo no estaba sola. Sentí una paz, una tranquilidad. Desde la primera vez que yo participé, yo salí diferente. Empezó la campaña de Israel. La verdad yo no entendía mucho porque tenía poquito acudiendo a la iglesia. Yo escucho, me llamó la atención porque dijo el pastor, el hombre de Dios, ¿verdad?, que cuando uno participaba de la campaña de Israel era para un cambio de vida. De la campaña de Israel, yo participé la primera vez, precisamente llegué en una campaña de Israel, una campaña de Gedeón. Dios me dio un trabajo donde gano un sueldo muy, muy bien. Me dio una esposa maravillosa que me cuida, me quiere, me cuida lo mío. Estoy muy agradecido con Dios. Hoy en día soy una mujer bendecida. Dios restauró totalmente mi vida en todos los aspectos, gracias a Dios. Yo fui liberada de mis tormentos espirituales. Hoy yo ya no padezco insomnio. Fui liberada de la depresión. Dios dio los medios también, abrió puertas en un trabajo que yo no imaginé, nunca imaginé, que es una dependencia gubernamental. Dios abrió esa puerta y ahora Dios multiplicó muchas veces más el sueldo, 5 veces más el sueldo, ahora gano de lo que yo ganaba. Yo conquisté también en la vida sentimental. Dios es tan maravilloso, Dios bendijo con un hombre de Dios, un hombre diferente, que yo realmente no creía. Yo decía, no, ya todos los hombres son iguales, no existe, ¿verdad? Pero Dios mandó a este hombre maravilloso que me ama, me respeta, me valora, me cuida. Entonces me trata como una reina, una princesa, y doy tantas gracias a Dios, me siento completa. En mi vida económica Dios bendijo con un automóvil, 0 kilómetros. También conquistamos, mi esposo y yo, una casa en el lugar donde queríamos, en la ubicación donde nosotros queríamos, y vamos por más. Una de las mayores bendiciones, yo participé también en una de las campañas, también por el Espíritu Santo, porque yo comprendo, yo sé, yo les digo a todos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es el dador de todo, Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Entonces es una de mis mayores bendiciones, porque sin la dirección del Espíritu Santo yo no hubiera logrado nada.
717-9180. Esa es la línea telefónica que usted puede comunicarse con nosotros, o nuestro WhatsApp 782-3314. Cuando escuchamos las personas relatando el cambio que Dios ha hecho en sus vidas, nos damos cuenta que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, es el Dios de la Biblia. Es por esta razón que nosotros enviaremos las peticiones de aquellos que subieron en el altar y colocaron ahí sus vidas representadas en un sacrificio. Incluso aún hay tiempo, hay chance para que usted suba en el altar y coloque allí sus peticiones, coloque allí su vida, coloque allí su familia a través de un sacrificio. Hasta el último día del mes de julio, el altar estará allí para que el pueblo de Dios suba y coloque su vida representada en un sacrificio. Si usted quiere escribir su nombre en los comentarios de nuestra página, usted puede hacerlo, que también colocaremos su nombre aquí en el aceite. Yo voy ahora a una pauta que habla de esta gran campaña de Israel este mes de julio en el Valle de la Decisión, una canción hermosa, y regreso hablando de vida, hablando de Dios. Dios hizo nacer grandes líderes y héroes en Israel en varias ocasiones, y Él llamó a sus escogidos en diversas situaciones. Los héroes de la fe tuvieron grandes experiencias con Dios. Sin embargo, Gedeón fue un caso destacado, pues el ángel del Señor fue personalmente a su encuentro. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor está contigo, oh valiente guerrero». El llamado de Gedeón mostraba que él tenía algo diferente a sus antecesores, un profundo deseo de revolución e indignación contra sus opresores, la misma indignación de Dios. Y Gedeón le respondió: «Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Gedeón hizo parte de esa lista especial de revolucionarios, pues su corazón cargaba y palpitaba la indignación del Señor de los ejércitos. Hoy no es diferente, pues si usted está indignado con los problemas de su vida, llegó su oportunidad de tomar una actitud y luchar. La revolución de fe para provocar una transformación total en su vida. Campaña de Israel en el Valle de Gedeón. Porque tú siempre me apoyaste, por la verdad que me hiciste ver, por la alegría que me diste, por nunca dejarme caer. Mis sueños son realidad por el amor que hay en ti. Yo siempre te agradeceré, Dios. Eres el que me afirmó, no te dejaré. Me has acompañado todo el tiempo. Mi fuerza en la debilidad, mi voz cuando no podía hablar, mis ojos cuando no podía ver. Tú diste vida a mi ser, me enseñaste a luchar, me diste fe para vencer.
contigo no voy a caer. Tu mano me sustentará y tu amor me cubrirá. Gracias por lo que me diste, aunque mucho yo no sé, te digo la verdad. Eres lo más grande que poseo, porque tú siempre me apoyaste, por la verdad que me hiciste ver, por la alegría que me diste, por nunca dejarme caer. Mis sueños son realidad por el amor que hay en ti. Soy todo lo que soy porque me amaste. Nunca me desamparaste, bajo tus alas me guardaste. Una luz en la oscuridad que me iluminó. Me diste inspiración, fuiste la única verdad. Ahora soy feliz porque tú estás. Mi fuerza en la debilidad, mi voz cuando no podía hablar, mis ojos cuando no podía ver. Tú diste vida a mi ser, me enseñaste a luchar, me diste fe para vencer. Soy todo lo que soy porque me amaste. Soy todo lo que soy porque me amaste. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Mi nombre es Laura Ceja y antes de llegar yo aquí a la Iglesia Universal, mi vida era muy triste. Toqué muchas puertas, busqué a Dios por muchos lugares y no lo encontraba. No le encontraba sentido a nada. De estar bien lloraba, era una tristeza, no conocía la felicidad. Me quedé sola, caminando, sin rumbo, sin dirección. Mis hijos pues estaban a mi lado y tenían la misma vida que yo, depresivos, llenos de tristeza. La más grande, ella sí, ella estaba en una profunda depresión que yo sentía que nunca iba a poder salir de ahí. Me invitaron a la iglesia y yo no dije no. Al momento que me dijeron, precisamente era un viernes, y yo cuando me invitaron le dije sí voy, y me dijeron arréglate a tales horas y yo ya estaba lista para esa hora. Cuando yo entré y comenzó el servicio, era un llorar, aquel dolor tan profundo que yo no sentía que no iba a tener fin nunca. Pero ese día marcó mi vida. Él ha hecho cosas grandes poco a poco en mi vida y en la de mis hijos. Ahora soy feliz, yo estoy tranquila, tengo paz. Mi nombre es Juana Mendoza y yo sufría de depresión, de insomnio, de mucho miedo, ganas de morirme.
una desesperación constante. Si yo andaba en la calle, quería estar en la casa, y si yo estaba en la casa, quería andar en la calle. No tenía paz, no encontraba la paz en ningún lado. Yo no puedo ser feliz con nadie. Yo tuve tres matrimonios, y él era el último, el tercero, y digo yo no quiero vivir así más, porque yo no puedo vivir con nadie, porque yo veo tantas parejas felices y yo no soy feliz en el amor, no puedo. Y decía, yo me quiero morir, pero tenía una niña conmigo que es mi nieta. Entonces ella decía yo, pero que si me muero, ¿qué va a pasar con ella? Y lo intenté. Yo tomé pastillas una vez y yo no desperté, porque yo tomé pastillas para dormir y yo no me despertaba, y todos estaban preocupados, mi familia. Y digo yo, ay no, yo quiero morirme, pero no puedo, porque esta niña, ¿qué va a hacer sin mí? Entonces yo no puedo seguir así, decía yo quiero encontrar a alguien que me ayude. Yo empecé a ir a otras, buscando en otras iglesias. Yo no encontré lo que yo encontré aquí en la Iglesia Universal. Yo fui víctima de brujería. Yo encontraba cosas en la puerta de mi casa, encontré aceite negro, encontraba monedas. Yo tenía una amiga que me decía que me quería mucho, pero era ella la que hacía los trabajos para mí. Ella llegaba a mi casa y preparaba veladoras y todo eso, y yo notaba pues que yo me sentía mal después que ella se iba, pero en mi mente no cabía de que ella era la que estaba haciendo esas cosas. Yo sufrí mucho por la culpa de ella, porque ella, por la envidia que ella me tenía, yo no tenía nada, y decía, ¿por qué me envidias si yo no tengo nada? Hasta que yo empecé a venir al Templo de los Milagros, mi vida se fue transformando. Fueron pasando los días con los propósitos de los viernes y los domingos. Yo empecé a dormir bien, yo empecé a sentirme feliz, a tener paz, y sobre todo pues ya no tenía ganas de morirme. Yo perseveraba en los viernes y los domingos, y mi vida se fue transformando, fue cambiando, y yo vencí todo ese mal. Y ahora yo estoy curada, yo estoy liberada de todo eso, yo soy feliz, yo ya no tengo ganas de morirme, yo ya no tengo miedo, yo ya no tengo insomnio, yo estoy bien ahora. Muchas son las personas que son víctimas de la depresión, y por causa de este mal estão perdendo todo, perdendo o trabalho, perdendo a família, perdendo a paz e perdendo as ganas de viver. Este viernes nós estaremos uma vez mais no combate espiritual, como esses testemunhos que você acaba de escuchar. Estas pessoas venceram a depressão. Não é algo fácil, porque a depressão é vazio del alma, é uma obra maligna em la vida del ser humano, haciendo com que el alma del ser humano vazia, el ser humano não tenha mais forças de luchar. E muitas pessoas han pensado incluso en el suicídio e em quitar a própria vida. E eu quero falar com você que siente que sua vida está bloqueada. Você quer avançar, você quer vencer, pero você sente que há algo que não te deixa avançar. Há algo, alguma força maligna. Você não avança em nenhum sentido de sua vida, nem no matrimônio, nem na família, nem na vida financeira, nem na vida espiritual. É você uma pessoa que todo plano, todo projeto que você faz, vá por água abaixo. Todo se vai a pique, e você não entende por que você coloca todo o esforço e você não vê resultado. Por isso você necessita de uma liberação total, liberação espiritual. A palavra de Deus disse que Deus falava com Josué, e no capítulo 1 do livro de Josué, o versículo 5, Deus disse assim a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días
de tu vida. Deus estava dando a Josué el tips, ou como eu posso dizer melhor dicho, Deus estava dando a Josué la fortaleza para que ele seguir adelante. Que nenhuma pessoa ou nadie iba a impedir-lo de avançar. Pode ser que para usted essa palavra aqui não ha sido verdadeira. Em que sentido? Porque você quer ir, você quer avançar, você quer ir ao frente, pero você sente como uma barreira, você sente como um obstáculo. Você necessita, então, de liberação para que Deus arranque este obstáculo que está em sua vida, esta barreira. Porque Deus também quer que você vá à frente, adelante, e você sente que não está conseguindo. Você tenta ir à frente, tenta ir adelante, e você sente que há algo. Quando não é uma enfermidade, é uma dúvida, é o medo que você tem, e você sente, incluso em seu próprio corpo, sintomas de que há algo estranho. Sempre quando você diz, agora sim eu vou para adelante, agora sim eu vou ao frente, agora sim eu avançarei, vem uma enfermidade, vem medo, vem um desânimo, e isso é justamente a obra do espírito maligno. E por esta razão, viernes, vamos estar orando para que Deus venha quitar este bloqueio de sua vida. Vamos orar para que Deus venha desbloquear seu caminho, para que você também pueda ver que este versículo de Josué capítulo 1 se cumpla em sua vida. Está escrito: nadie te podrá hacer frente em todos os dias de tu vida. Você quer avançar? Você quer sair adelante? Você vendrá esse viernes e nós juntos, usted com nós juntos, vamos determinar que se há alguma força del mal, se há algum espírito maligno bloqueando sua vida, para que Deus venha arrancá-lo, para que Deus venha quitar isso. E quando Deus obra, quando Deus opera, nadie pode impedir a manifestação do poder de Deus. Eu quero que você preste atenção a esse testemunho. Esta pessoa chegou ao ponto de pensar em suicídio. Por quê? Por tantos problemas, por tantas situações adversas em sua vida. Ela planeava algo, ela tinha algo em mente, ela tinha um desejo, e todo isto ia a pique. Era uma pessoa frustrada, e o primeiro pensamento que o espírito malo põe é: para que seguir vivendo? Pode ser que a história desta senhora ha sido a história de sua vida. Preste atenção. Una madre soltera sufría de depresión debido a la pobreza, el alcoholismo y la violencia doméstica. Esta es la historia de Zenaida Cienfuegos, una mujer al borde del suicidio. Mi nombre es Zenaida Cienfuegos. Antes de que yo buscara de Dios, mi vida estaba destrozada. Yo me separé de mi matrimonio y ahí empecé a caer en el alcoholismo. Mi vida se vino para abajo, yo no tenía mucho trabajo, más lo que yo tenía, con eso les daba de comer a mi niño. Después perdí mi casa, quedé en la calle, no tenía dónde vivir. Me fui a un cuarto donde ahí mis niños sufrían mucho porque había muchos animales, ratones y cucarachas. Me dolía mucho que no tenía nada de darles de comer, a veces me pedían y no tenía para darles de comer. Como más de 2 años yo luché porque solo daba la mitad de renta. No me alcanzaba para pagar la renta con lo que yo ganaba. El nivel de depresión y ansiedad eran intolerables. Sentía volverse loca. La atormentada Zenaida estuvo a punto de acabar con su propia vida. Era muy desesperante que hubo varias veces que quise quitarme la vida,
porque miraba cómo sufrían mis hijos que me pedían para comer y yo no tenía. Para mí era muy doloroso y vivir en la situación como vivíamos y no teníamos ni cómo vestirnos también. Un día quise enterrarme unas tijeras, mas Dios sabe por qué hace las cosas, no lo hice. Después otro día también quise quitarme la vida con una navaja, porque no soportaba más esa situación vivir, que ves lo doloroso cuando tus hijos te piden de comer y no tienes. Por lo menos quería yo tener para ellos, aunque no fuera para mí, sino para ellos porque les daba hambre y no tenía ni para leche. Zenaida era víctima de depresión y pensamientos suicidas. Estaba desesperada y sin dinero para mantener a sus hijos. Se le había terminado su fe y ya no sentía esperanza. Entonces un día conocí de Dios. Ahí me ayudaron. Empecé a escuchar lo que hablaba el pastor, que lo que uno trae, si uno tiene fe, que uno tiene que dar todo lo que uno trae. Ok, yo dije, voy a probar, a ver si es cierto. Yo sé que hemos pasado mucho tiempo sin comer, un día más, no hay ningún problema, yo mañana trabajo y lo repongo. Así como Zenaida, son miles los casos de depresión y suicidio que en la Iglesia Universal se han tratado con éxito. Allí, ella encontró la paz. Bueno, un día llegué a la iglesia y luego escuchando al pastor, sentí como una paz, porque mi vida estaba destruida. Yo tenía mucho nerviosismo, muchas enfermedades, no podía dormir, tenía insomnio y muchas pesadillas. Así que cuando llegué a la iglesia, cuando yo escuché al pastor, yo sentía que todas esas palabras que él hablaba eran para mí, como si alguien se las hubiera contado. Y yo decía, esa es mi vida, lo que él está hablando, esa soy yo. Y él decía que uno puede salir adelante, uno puede, de todo, ¿no? Tu vida puede cambiar, incluso personalmente, porque yo cuando llegué a buscar de Dios, yo no me gustaba ni pintarme, ni arreglarme, yo conforme todo el día me la pasaba con pijama. Con mucha depresión así llegué yo a la iglesia. Ese día que el pastor empezó a hablar, pensé que él ya sabía toda mi vida, porque él empezó a hablar y yo sentí una paz, una tranquilidad, algo muy bonito que yo no había sentido nunca. Zenaida ya no encontraba la solución a sus problemas espirituales. Pero en la Iglesia Universal, Dios tenía un regalo para ella que restauró su alma y transformó su vida. Ahí empezó mi vida a cambiar. Yo ofrecí una ofrenda y a través de esa ofrenda mi vida empezó a cambiar. Gracias a Dios interiormente estoy muy bien. Mi vida cambió. Tengo paz, tengo amor en mi hogar, hay para comer. Toda mi vida está muy bien. Me volví a casar y gracias a Dios mis hijos están bien y tengo un matrimonio muy feliz. Los viernes realizamos la oración fuerte de liberación para las personas que sufren con alguno de estos síntomas. Miedo, sufre con enfermedades que no descubren la causa, nerviosismo, depresión, insomnio, ve sombra o escucha voces, constantes peleas en su familia, pobreza y escasez. Si usted sufre con uno o más de estos problemas, venga a participar con nosotros y sea libre de esos males a través de la fe. Você puso atenção a esse testemunho, a esta história de vida. Se você me disse, pastor, essa é a história de minha vida. Muitas ocasiões, eu também he pensado hasta em não viver mais. Pero esto pode cambiar, porque se a história da senhora ha cambiado, sua história também pode ter um cambio. Eu me prepararei para o momento da oração. Quero orar por você. Quero orar por você. Le pediré, prepare aí o vaso com água, coloque cerca de seu rádio, se você me escuta por Rádio Alfa 93.1 FM, se você está participando da programação via nossa página do Facebook, coloque aí cerca de você o vaso com água. Eu vou a poner aqui no aceite alguns nomes antes de entrar em la oração. Micaela Pérez
Pérez, aquí en el aceite. Danilo Jerez, também aqui no aceite. Francia Helena, coloco aqui no aceite. Juan Manuel Gomes, também coloco aqui no aceite. E Narli Soares, também aqui no aceite. Pastor Oliveira, eu posso alcançar a liberação? Por supuesto que sim. Viernes a las 7:30 da manhã, a primeira reunião, depois 10 da manhã, depois 3 da tarde e especialmente a las 6:30 da tarde. Se você quer nossa orientação, nossa ajuda ou quer saber mais sobre a liberação do dia viernes, você pode chamar-nos. Aí aparece em sua pantalla as linhas telefônicas e você que me escuta por rádio, você pode anotá-lo aí. 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. Vamos a essa pauta e me prepararei para o momento da oração. Una de las decisiones más importantes de nuestra vida es elegir un camino a seguir. Ese camino dirá mucho del futuro que queremos y de los sueños y objetivos que planeamos. Pero en verdad es que en un momento u otro, todos encontraremos una piedra en medio del camino. Y sabe, el problema no son las piedras que encontramos, no. Para Moisés, las piedras fueron el papel perfecto para que Dios escribiera sus mandamientos. Para David, las piedras fueron el arma que derribó a su gigante. Para Gedeón, las piedras fueron necesarias para reedificar un altar. Para Jacob, una piedra se volvió la almohada para su descanso. Para la mujer adúltera, las piedras en el suelo fueron el mayor libramiento recibido en su vida. El problema está en aquello que dejamos que esas piedras generen dentro de nosotros. No sé si logra entender. ¿Las piedras pueden destruir? Sí, pero en las manos de quien está dispuesto y tiene visión, son instrumentos para la reconstrucción de algo aún más bonito y fuerte. Las piedras pueden hacer caer, sí, pero a los ojos de quien es sincero y arrepentido, siempre serán motivos para levantarse una vez más. Las piedras hieren y lastiman, sí, pero en el camino de quien entiende el propósito por el cual está viviendo, son marcas de un sufrimiento que no fue mayor, ni más fuerte de que el amor por quien está esperando al final del camino. Jesucristo. Si lo permitimos, ellas nos van a hacer caer, sí. Pero sabe, ellas pasan. Todavía podemos levantar y reedificar el altar que se cayó. Las piedras no detienen a nadie, solo a quien ya quería un motivo para parar. Tal vez si reaccionamos de una forma diferente, ellas no destruirían tanto. Ellas no serían tiradas siempre. Ellas no serían heridas por tanto tiempo. Ellas se volverían vestigios de un camino que nos volvió mucho más resistentes, firmes y constantes. Jesús nos enseña que la casa que está edificada sobre la roca no caerá. O sea, no es sobre derribar o construir la casa, no. La roca está ahí para que la casa sea levantada y construida sobre ella. Nuestro error está en usar como justificante para permanecer en el suelo aquello que Dios permite en medio del camino para enseñarnos a caminar. Y la verdad es esa: cada piedra en medio del camino nos enseña a caminar mejor. Sabe, la piedra que tapó el sepulcro para muchos significó el fin, pero para Cristo y para aquellos que creen en Él, fue la puerta que se abrió para la reconciliación entre nuestro Dios y nosotros. Talle sus piedras. Puede existir un tesoro escondido.
en cada una de ellas. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por la fe, Señor, levantamos este clamor a Ti, sabiendo, ó Dios, que nuestras oraciones llegan hacia Ti. E en esta manhã oro por todas estas pessoas que prepararam o vaso com água, que têm em manos, mi Senhor, a fotografia de la família, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Por estas pessoas, mi Senhor, que han sido injusticiadas, humilladas, pessoas que perderam, Senhor, a família por causa del vício, pessoas que perderam todo por causa da depressão. Oro por elas, para que através desta oração todas estas cadenas del mal sejam quebradas, rotas, mi Deus, para que este homem, esta senhora, pueda levantar cabeça. Ó Deus, cura o enfermo. Senhor, arranca esta maldição que ha estado aí há muitos anos. Por la fé, Senhor, como esta oração chega nesta casa, neste hospital, nesta clínica, chegue também, Senhor, a vida, a esperança. El caído se levante, el triste receba agora gozo, alegria, esperança. Cada nome que está em el aceite seu nestas pessoas tocadas e bendecidas. Senhor Jesus, consagra el água por fé. Quando esta pessoa beba del água, ella sea livre deste mal. Es lo que le pido en el nombre de Jesús. Amém e graças a Deus. Por fé, amigo, amiga, sea usted livre, curada e bendecida através da fé. Pode beber del água, Deus ha oído nuestra oração. Amém. ¿Cómo puedes, siendo tú judía, pedirme agua a beber? Yo, mujer samaritana, sí, no consigo entender. Si supieses quién te pide aquí a beber de pozo de Jacob, tú entonces pedirías sí de un agua mucho mejor. Bebe agua de vida, bebe agua de vida, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Bebe de esta agua y sanar tus heridas y nunca más se tendrás. Bebe agua de vida, agua pura y limpia, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Bebe de esta agua y sanar tus heridas y nunca más se tendrás. Graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ha ouído sua oração. Aí onde você está, receba vida, forças
y ánimo. Si usted necesita de ayuda, ahí están las líneas telefónicas. A cualquier momento usted puede comunicarse con nosotros. Estaremos listos para ayudar a usted y ayudar también a toda su familia. La dirección de nuestra iglesia, Caia Indústria Pariba, número 32. Hoy martes vamos a determinar la sanidad haciendo lo que Dios nos mandó. La unción con el aceite y la oración de fe, 10 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Amén. Llegamos al final de nuestra programación, entonces será hasta una próxima oportunidad. Levante su cabeza, Dios está contigo. Hasta la próxima. A beber de pozo de Jacob, tú entonces pedirías sí, de un agua mucho mejor. Beba agua de vida, beba agua de vida, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Beba de esta agua y sanar tus heridas y nunca más se tendrás. Beba agua de vida, agua pura y limpia, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Beba de esta agua y sanar tus heridas y nunca más se tendrás. Beba agua de vida, beba agua de vida, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Beba de esta agua y sanar tus heridas y nunca más se tendrás. Beba agua de vida, agua pura y limpia, no hay en ningún pozo, solo en mí encontrarás. Beba de esta agua y sanar tus heridas. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal de Reino de Dios Bonaire.
Agenda semanal de la Iglesia Universal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.